En esta ocasión les traigo un caso bastante curioso que quizás ustedes no conozcan, pero tiene que ver con el culto a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, como ustedes saben, es una representación de la Madre del Cielo, de la Virgen María, que no es más que la versión cristianizada, o sea, un lavado de imagen al antiguo culto del misterio de la mismísima diosa Tanit, Isis o Astarte, que hay que recordar, amigos, aquel culto a la diosa madre, por ejemplo, nos lleva pues justamente a la Saturnalia, aquel culto a Moloch, a Baal, pero que también vemos a la diosa Tanit como una a la cual le sacrificaban seres pequeños. ¿Y qué fechas son las fechas de la Saturnalia? Justamente el nacimiento del niño Dios. Se celebran entre el 21 y 25. Curiosamente, el día 12 de diciembre en México se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Y es aquí donde ustedes pueden verlo con muchas celebraciones, Semana Santa y otras, de las cuales no hablaremos ahora mismo, pero el punto es que los católicos y la Iglesia Católica Romana no han hecho más que conservar sus fiestas paganas de antaño. Y quiero que ustedes sean conscientes que también el culto a la diosa Luna, a la diosa Madre, a las que ya mencionamos anteriormente, e incluso hasta el mito, por ejemplo, de Lilith, que cuentan las historias sobre Lilith, por qué a los niños se les canta para ir a dormir. Referencia a Lilith como demonio, la que proporciona una pista sobre los orígenes de estos textos. La propia Lilith parece ser un monstruo antiguo que data de tiempos prehistóricos. Se cree que las antiguas tallas encontradas en Egipto, Grecia, Babilonia y Sumeria la representaban. Pues cultura babilónica en relieve que representa a una mujer con garras de pájaro y flaqueada por búhos. Y se relaciona con la antigua diosa conocida como Lilitu o Lilith. Ella vaga por el mundo, encuentra niños y los mata. Recorre el mundo por la noche y se une a los hombres y hace que emitan su semilla y los aflige con enfermedad. El Zohar. El origen sugiere la noche. La palabra hebrea Laila significa noche. Existe así la idea de que ella es un demonio nocturno, quizás algo como un demonio nocturno, chupasangre. Esas dos cosas, la ladrona de niños y la seductora, ambas confluyen en Lilith. Y ella de algún modo se funde con otro demonio femenino llamada Lamashtu y adquiere las características de un demonio ladrón de niños que básicamente es la causa de la muerte súbita de los recién nacidos como la conocemos. De hecho, la leyenda de Lilith permanece grabada como un código olvidado en el mundo moderno, cada vez que un padre le canta a un niño para dormir. El término inglés lullaby, o canción de cuna, proviene de allí. Lilith Abbey es el origen de lullaby, pues si Lily se va, un niño podía dormir toda la noche a salvo. Pero Lilith ha recuperado su estatus en la cultura popular. En el festival musical femenino Lilith Fair y en los libros y periódicos feministas que llevan su nombre. Pues bueno, quiero asegurarme simplemente de que ustedes vean esta conexión. Nuevamente es payasos, niños, sacrificios en la antigüedad y esos mismos delitos se conservan hasta hoy en día. Ahora, como le estoy diciendo, este mismo culto a la diosa madre lo observamos en el Islam y es muy curiosa esa conexión con los Shriners, que ellos son masones que profesan el Islam. Más adelante, como les he dicho, vamos a hablar en más profundidad de esta parte de la masonería. Y es muy curioso cómo llegamos en esta parte a una noticia como esta. Los payasos peregrinos de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, pareciera bastante extraño. ¿Por qué se visten de payasos algunas personas para ir a la Basílica de Guadalupe? Pues esto se vuelve más curioso conforme ustedes van leyendo esta noticia y algunas más de las características que tienen esta clase de rituales, que tiene que ver con los matachines. Más adelante iremos en profundidad con eso, porque eso también se relaciona con los fariseos y también con los payasos Yoreme Pascola. Pero aquí podemos leer cómo dice que el día está marcado con procesiones, rituales, bailes y oraciones en honor a la guadalupana, incluida una peregrinación de cientos de payasos que desfilan hasta la basílica, muchos de ellos con sus familias a cuestas, para agradecer a la Virgen por el trabajo y rezar por la buena suerte en el año que viene. Bueno, esto es simplemente la forma en la que naturalmente las personas en México solemos ver esta clase de cosas. Cuando yo era niño veía como cada 12 salían los matachines y es muy curioso. ¿Cómo puede ser que los católicos hagan esto? ¿Por qué Dios querría o la Virgen querría que hicieran esto? Y peor aún, el simbolismo que hay detrás, porque ustedes aquí pueden verlo.
aquí se observa un ritual tradicional en las fiestas religiosas mexicanas, la quema del toro. Consiste en bailar con la imagen de un toro que se enciende con fuegos artificiales, lo que conlleva una variedad de significados, entre ellos la quema de pecados y penas. Qué curioso, amigos, qué curioso que cuando vamos justamente a estas primeras civilizaciones y cuando vemos el culto a la madre que realmente representa la luna, podemos ver por ejemplo la imagen de la luna en la Virgen de Guadalupe y en más vírgenes. Siempre vemos la luna como una clara representación y también vemos la adoración al toro. ¿Por qué? Porque los cuernos simbolizan la luna también. ¿Y a qué figura se le representa también como un toro? Pues sí, amigos, justamente Moloch, Baal, también es simbolizado, al menos en la Biblia, y por lo que conocemos como el toro. Nuevamente una conexión pagana con todo esto, pero el tema tampoco se queda aquí, amigos, porque les comenté, por ejemplo, de los fariseos. Realmente, tú dices, bueno, los indígenas solían hacer esta clase de bailes, pero tú te das cuenta que los fariseos, como bien lo describe en este libro el autor Guillermo Noriega, que dice, la tradición de los fariseos de San Pedro de la Cueva tiene su origen en las enseñanzas de la religión católica por parte de los misioneros jesuitas a la población indígena. Y yo me sigo preguntando, amigos, ¿es que esto qué tiene de cristiano? ¿Por qué los jesuitas, que obviamente no tienen nada malo, amigos? Bueno, espero que entiendan mi sarcasmo, obviamente después hablaremos de los jesuitas. Pues es muy extraño, ¿por qué esta clase de tradiciones? Pues tenemos que profundizar aún más en esto. Y es así como podemos llegar a este periódico llamado El Mañana, que habla de conocer el verdadero origen de los matachines, los danzantes guadalupanos. Nuevamente, otra forma más de danzarle a la Virgen de Guadalupe, donde ustedes pueden ver aquí, todos pensamos que los matachines tienen un origen prehispánico, pero oh sorpresa, su origen no es precisamente mexicano. Entonces acá abajo dice, el origen de los matachines. Junto a estas procesiones, los matachines danzan con vistosos atuendos, siguiendo el ritmo de un tamborcito. Unos los llaman matlachines, otros matachines. ¿Cuál es el término correcto y de dónde surgió esta tradición? Por la apariencia prehispánica de los danzantes, se podría pensar que su origen es náhuatl. Sin embargo, existe una amplia evidencia de que esta tradición llegó de Europa. En el latín vulgar, matus significa loco, y así llamaban a los bufones que con sus locuras pretendían divertir a un público. Entre sus principales características estaba el colorido y extravagante atuendo. Entonces, como ustedes pueden ver, nuevamente hay una relación hacia los bufones y hacia el significado típico que entendemos por lo que hacen los bufones, los payasos y esta clase de personajes. Pero las cosas empiezan a poner un poco más turbias conforme vamos leyendo más abajo. Y es que, como podemos seguir leyendo, de matus en italiano se formó el diminutivo matachino. De la palabra matachino derivó el vocablo mexicanizado de matachín. En 1609, en un texto de Francisco de Quevedo, describe las tradiciones españolas. En una parte del documento se lee, y bueno, aquí te ponen este texto que tiene la ortografía original y dice, en las fiestas hay antiquísimas costumbres como las danzas y matachines y gigantes y principalmente lo que hoy llamamos tarasca. Mucho ojo, amigos, no podemos quedarnos simplemente en esto, tenemos que indagar por partes porque ya simplemente lo que acabamos de ver es demasiado fuerte, porque primero tenemos que preguntarnos, ¿quién es Francisco de Quevedo? Bueno, Francisco de Quevedo nació en Madrid en 1580, o sea, es una tradición que él llama antiquísima en los años 1600, amigos. Estamos hablando de cientos de años, o sea, esto existió mucho antes ya de ese momento, porque antiquísimo no es antiguo, es aún más antiguo. Después, esta persona a la que estamos hablando pertenecía a la Orden de Santiago. Aparte de pertenecer a la Orden de Santiago, también ostentó el título de señor de la Torre de Juan Abad. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos a ver la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Olmos en la Torre de Juan Abad? Pues primero vemos a una virgen muy parecida a la Virgen de Guadalupe. Vean simplemente esta imagen y díganme si no se parece. Pero regresando a este famoso escritor del siglo de oro, que justamente en el tiempo que vivió Quevedo era uno de los tiempos donde más difícil podías acceder a dicha orden. De hecho, tenías que tener nobleza, ser de la alta nobleza para pertenecer a dicha orden. Y ustedes me van a decir, David, ¿pero qué pasa aquí? O sea, ¿esto qué tiene que ver? Pues que amigos, esta orden es originada por el famosísimo Camino de Santiago. Es un camino interior lleno de símbolos y magia para los druidas.
los sabios sacerdotes de los antiguos galos y britanos, que aquí celebraban un ritual en el mar y quemaban sus ropas para abandonar lo terrenal y renacer. Cada año, la Meca recibe a más de 1 millón de personas alrededor de la piedra negra de la Kaaba. En las orillas de los ríos sagrados se concentran miles de seguidores del hinduismo. El agua y la piedra son elementos comunes a muchos de estos viajes rituales a los que han dado lugar todas las grandes religiones. ¿Qué lleva a los hombres a convertirse en peregrinos? En Europa han tenido un gran desarrollo las peregrinaciones a Roma y a Santiago de Compostela. La tradición cristiana sitúa en esta ciudad del noroeste de España las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Este hecho ha dado lugar a un camino que fascina por su dimensión histórica, monumental, mágica y humana. Desde el siglo IX, millones de peregrinos han seguido esta misma ruta. Gentes de toda la Haya empezaron a recorrer entonces en condiciones muy difíciles lo que hoy llamamos Camino Jacobeo, con el propósito y la esperanza de llegar a Compostela, donde se decía que estaba enterrado el apóstol. Pero las personas no emprenden aventuras tan descomunales, animadas solo por motivos litúrgicos. Es un fenómeno consustancial al ser humano que ve en ella una forma de elevarse espiritualmente, de conocerse mejor, de perfeccionarse, de iniciarse. Y a la Orden del Temple. Y el Camino de Santiago está lleno de símbolos que se preocuparon mucho de dejar los maestros constructores. Constructores que recogían una tradición muchísimo más antigua, que probablemente heredaran de los celtas, y que ellos simplemente eran un medio para que ese símbolo, esa enseñanza, llegase hasta nosotros. Los templarios llegaron a Eunate en 1142 y pues esta construcción tiene una serie de símbolos muy misteriosos. Aparece una especie como de extraño personaje que tiene una especie como de barbas así haciendo una espiral y que mira con los ojos muy abiertos, que la verdad es que parece que te desnuda el alma, ¿no? Que te fija el alma y te desnuda como si fuese un protector. Santiago nos lleva a Puente la Reina. En el juego es un lugar oca, seguro, de iniciación para la Orden del Temple. Acantilados de Finisterre eran el último rincón occidental del mundo y el lugar en el que empezaba el país de los muertos. Todos los periplos de carácter iniciático ponen rumbo al oeste. Allí va la diosa Ka de los egipcios. Entonces, ahí está sustituido el toro por un cerdo, lo cual es muy curioso, casi podríamos decir irreverente, y está representando claramente la tierra. En el siglo IV, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Sin embargo, su contacto con otras religiones provoca la aparición de múltiples herejías. Es el momento de Prisciliano. Prisciliano predica un cristianismo en el que las verdades de la fe pueden alcanzarse a través de la razón. Se trata, pues, de una religiosidad de tipo gnóstico, no agnóstico, mezclada con un componente de comunión con la naturaleza que encuentra su mejor caldo de cultivo en la Galicia mística de los viejos cultos, al sol y a la piedra. Cada año, la Meca recibe a más de 1 millón de personas alrededor de la piedra negra de la Kaaba. De los viejos cultos, al sol y a la piedra. La doctrina priscilianista se difunde por todo el oeste de la península ibérica y su artífice es nombrado obispo de Ávila. Pero pronto será acusado de herejía, juzgado en la ciudad alemana de Treveris y condenado a muerte por decapitación. Ad iliam patriam revertatum. Ubimo non est. El mismo final que había encontrado 4 siglos antes el apóstol Santiago. Los restos de Prisciliano también fueron reclamados por un grupo de discípulos que al parecer volvieron con ellos a Hispania. La leyenda dice que la barca en la que llegaron sus restos traía ejemplares de este molusco pegados en el casco. Pero la vieira era el símbolo de Venus, la diosa del amor y de la belleza.
Y ya los cartagineses y los romanos llevaban prendida esta concha en la ropa con una finalidad protectora. Apenas un maravedí de plata. El báculo es otro de los enigmáticos símbolos jacobeos. En la catedral compostelana, el apóstol porta un bastón en forma de tau, una letra griega que aparece relacionada con colectivos esotéricos como los templarios y los alquimistas. Un bastón semejante, denominado Báculo de Santiago, servía como instrumento de orientación astronómica. De nuevo, el camino parece animar al viajero a escrutar el cielo. Camino de Santiago, pero su importancia irá mucho más allá de la meramente técnica, por lo elevado de sus conocimientos, por su organización en sociedades gremiales cerradas y secretas, por su forma de concebir la arquitectura sagrada y por la cantidad de símbolos esotéricos que inscriben en ella. Los maestros constructores llegarán a ser otra de las piezas iniciáticas esenciales en la configuración del gran mosaico jacobeo. Este es un video resubido. En el video original les muestro más sobre el Camino de Santiago, pero lo voy a dejar para otro video. Ahí les quería mostrar la relación entre los templarios, cómo de ahí surgen los masones realmente, pero cómo todos ellos vienen de otras creencias y cómo realmente no son cristianos como tal. Esto demostraría que la masonería no se infiltró en la iglesia tiempo después, siempre han sido lo mismo, o de los mismos. No puedo decir que todos los miembros, pero los más importantes al parecer sí. ¿Pero qué tiene que ver esto con la Virgen? Pues aquí nos empiezan a hablar del apóstol Santiago. Entonces quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a poner más adelante. Voy a poner los clips más completos y después, como les digo, subiré otro video para hablar de esta relación entre los templarios, los masones, celtas, y cómo realmente, pues sí, los masones vienen desde los egipcios, desde Babilonia. Son a los que llamamos Illuminatis en términos generales y prácticos. El Apocalipsis era uno de los temas más representados, aprovechando los motivos popularizados por Beato de Liébana a finales del siglo VIII. Las ilustraciones de los códices sirven de modelo para esculpir ángeles, monstruos, escenas pecaminosas, el infierno, motivos escultóricos con los que se trata de impresionar a los fieles. En el camino actuaron órdenes como la de Santiago, la de San Juan de Jerusalén o la del Temple, nacidas del ambiente religioso y caballeresco de la época e impregnadas por el espíritu de cruzada. Entonces, muchos peregrinos darán también por concluido su camino iniciático. Si esto lo cuentan en los documentales, imagínense lo que nos encontramos cuando no leemos documentales. Por ejemplo, te hablan que en la iglesia de Santiago, también en Puente de la Reina, hallamos junto con la portada la imagen de un guerrero matando a una fiera. ¿Qué quiere decir este símbolo, amigos? Pues antes de que el hombre pueda penetrar en lo sagrado, debe combatir las pasiones, la inercia, el miedo, representados por el animal. En la portada observamos una serie de columnas rematadas con un capitel con forma de cabezas humanas, con rasgos de distintas razas, que habla de otro de los ideales templarios. Son los hombres columna, verticalizados al convertirse en encarnación de ideales superiores. ¿A qué van con todo esto? Pues a lo que menciona aquí últimamente. No hay nada de ellos salvo un camino en ascenso. Su parte superior esférica perfecta también representa la unión de diferentes razas y pueblos para construir unidos en lo superior un imperio, confederación de hombres armonizados. El objetivo de los templarios en Europa y en Oriente, y quizás también en América. Hay realmente señales de los templarios en América, pero sería tema de otro video. Y también pues vean las carabelas. Eso es para aquellos que no creen en el nuevo orden mundial. Hay que darnos cuenta, amigos, como en este documental nos hablan muchísimo de la conexión con la tierra y justamente la diosa tierra. Y es que podemos ver aquí esa tolerancia al sincretismo religioso entre el cristianismo, el islamismo, el judaísmo. En esta página de josecarlosfernandezromero.com dice que se resucitan las milenarias tradiciones esotéricas, fomentan los contactos entre filósofos e intelectuales de las tres grandes religiones, activan polémicas constructivas, fundan universidades y centros de cultura. Después, en esta misma página te habla de que en 1142 que los templarios se instalaron en Puente la Reina. Construyeron esta enigmática iglesia poligonal irregular, tan propia de los templarios, donde podemos ver cómo te habla del trato
trazo poligonal irregular de su planta un octágono tensado por las nervaduras de la cúpula que dibuja una doble cruz templaria, superpuesta, giradas un octavo de círculo la una sobre la otra. Según Atienza, esas nervaduras que parten de la cúpula y van a dar los ángulos de la capilla, si se prolongan idealmente cortarán con toda limpieza los ángulos exteriores de la capilla, los de la columnata y hasta los de la tapa exterior, marcando en línea recta una dirección que prolongada parece apuntar a importantes núcleos mágicos y enclaves templarios. Después, los siglos grabados en su piedra destacan un abacus o bastón o mango espiral, una figura extraña que parece se requiere destacar especialmente. Es una marca en el medievo que representa una pieza de ajedrez, la torre, y que recuerda al gorro de los bufones. Nuevamente un simbolismo más que tiene que ver con los bufones, amigos. Lo encontramos en muchas construcciones templarias, especialmente en Tarragona, donde aparecen 6 de estos signos en un escudo heráldico nobiliario, sobre una pila bautismal octagonal en una antigua casa del Temple, o sea, de los templarios. Es con toda seguridad el símbolo de las plumas de Amón, que con idéntica forma representaba al dios del sol oculto en el antiguo Egipto. Dice por lo tanto del carácter ritual y solar del templo. Además, aparece sellado justamente una de las columnas de la entrada principal. Después él te habla también de los rostros con grandes barbas enrolladas que forman en conjunto 4 espirales. Estos rostros sorprenden al peregrino como un viento gélido que desnuda el alma. Ya en los documentales hablaban de estas cabezas de Baphomet. Después te habla de una portada de Unate donde te dice que hay extrañas imágenes que podrán representar los 12 signos del zodiaco más el sol. La imagen central tiene cabeza de Baphomet. Y después nos habla de una representación de la madre tierra como una mujer desnuda en cuyo cuerpo se enrosca una serpiente que surge desde sus pies y va a beber en una copa que sostiene entre las manos. Y más abajo también señala otro elemento importante y que es muy interesante en esta construcción de las asimetrías y desviaciones de los ejes. Como en la casi totalidad de las construcciones medievales, estos expresan el principio pitagórico de que lo par, lo simétrico es la muerte, mientras que lo impar, lo asimétrico es el desequilibrio, por lo tanto la vida. Estas desviaciones lo son de 9, 27 y 36 grados, todos ellos múltiples de 9, con lo que es posible que este sea el número mágico que preside toda la obra de Unate. Quiero que se queden grabado ese número 9 para más adelante, y 8 más 1 sería igual a 9, la propia construcción octagonal de Unate y el espíritu de unidad que lo habita. Creo que tendremos que hacer un video exclusivamente para hablar de todo esto, que es muy interesante, pero básicamente quiero que ustedes entiendan que según algunas creencias, al apóstol Santiago el Mayor, que se le conoce como el apóstol de la Virgen María, pues según lo que cuentan, se le apareció la Virgen. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que en México, justamente, a San Diego, según le cuentan falsamente a las personas, al pobre indito San Diego se le apareció un día la Virgen de Guadalupe. Y ustedes tienen que darse cuenta que una de las variantes del nombre Santiago es Diego, y es otra veneración más a esta Virgen, a la Reina del Cielo, a la Luna, y los templarios también sacrificaban infantes. Entonces, ¿cuál es nuevamente el verdadero dios de los templarios? Pues sí, Baphomet. La Orden de Santiago recibió parte de las riquezas cuando supuestamente deshicieron la Orden de los Templarios y la acusaron de tantas herejías como las que hemos mencionado, cuando la Iglesia Católica en sí misma está llena de herejías, y simplemente esto de la Virgen es una completa herejía. Adorar a la Virgen como una diosa, la conexión con el Islam, en fin, como les digo, después podremos hablar de este tema, pero el punto es que continuando con esto que estábamos leyendo, todavía quedan cosas bastante interesantes, y es que en este texto nuevamente dice: en las fiestas hay antiquísimas costumbres como las danzas y matachines y gigantes, y principalmente la que hoy llamamos tarasca. Y mucho ojo con esto, porque simplemente podemos ir a la Wikipedia y buscamos tarasca, criatura mitológica. Qué raro, ¿no? Que parece un dragón y está atado a una mujer nuevamente, esta leyenda. Y bueno, no voy a leerles todas las procesiones, pero aquí podemos ver que hablan de una figura de sierpe monstruosa, y podemos ver pues en cuántas ciudades se habla de esta procesión del Corpus Christi. O sea, hay que pensar en la Semana Santa nuevamente, y por si hace falta mencionarlo, simplemente hagan una cuenta de lo curioso que es
cómo celebran esta clase de cosas en fechas realmente paganas y cómo los meses pueden coincidir en ser una etapa en la cual solían tener relaciones desenfrenadas y en otra sacrificar a criaturas. Que una persona dé a luz en aproximadamente 9 meses, entre 8 y 9 meses, me parecería bastante coincidencia. Obviamente no creo que tenga nada que ver. Pero bueno, regresando con la tarasca, pues aquí nos podemos encontrar algunas historias nuevamente donde te hablan, por ejemplo, que en Torrejoncillo del Rey, o sea en Cuenca, la noche de San Blas cuenta la leyenda que se aparecía desde la antigua mina romana de Lapis Specularis, o sea mora encantada, y perseguía a niños y grandes. Pero nuevamente vemos algo que tiene que ver con los niños. Más arriba podemos encontrar qué pasaba en Sevilla, ya que según José María Blanco White salía también acompañada de gigantes y cabezudos. Nuevamente gigantes y cabezudos. ¿Por qué gigantes, amigos? ¿Qué hablamos de los payasos? Pero dicen que el rey Carlos III prohibió todo elemento profano en las fiestas del Corpus. En Granada, por ejemplo, también te habla de gigantes. En Toledo, por ejemplo, también te habla cortejo de gigantes y cabezudos del siglo XVIII que acompañan a la tarasca toledana, con un cuerpo de galápago, alas de vampiro y cabeza de serpiente. Pero yo solo pensé que en esas ruinas de los aztecas y de los indígenas nos encontramos esta clase de criaturas extrañas, ¿no? Pero bueno, dicen que esta criatura abre sus fauces humeantes y expulsa agua a los niños. Qué casualidad, otra vez a los niños. Lo que vemos aquí con los cabezudos que representan diferentes etnias, pues te presentaban eso como el nuevo orden mundial. Diferentes personas de diferentes etnias, todos levantados, o mejor dicho, parecen empalados, pero representa la unión. ¿Dónde más hemos visto esto? Sí, en Bolivia. Cuando ustedes van a Tiahuanaco, ustedes pueden encontrar en diferentes documentales estas imágenes donde se habla de que estas cabezas que tristemente han sido destruidas con el paso del tiempo por personas, no por la naturaleza o el clima, o parece que fueron a propósito destruidas, pues algunos investigadores o arqueólogos han hablado de que se representaban personas incluso con barba, cuando los indígenas no solían tener barba, y personas de diferentes etnias también. Quiero que vean esta relación, porque a la Pachamama también se la cristianizó como si fuera una virgen. Hemos visto al Papa incluso yendo a lugares donde se venera a la Pachamama actualmente, y les he mostrado en otros videos que han censurado en YouTube cómo a día de hoy hubo un grupo que secuestró niños para sacrificarlos a la Pachamama. Sacrificar niños era lo que hacían los indígenas como parte de sus rituales a la Pachamama, al igual que lo vemos con Baal, con Tanit, lo que vimos con Lilith, y así como Cronos se comía a sus hijos. Desafortunadamente, los dioses, la diosa y el dios del catolicismo no es el dios cristiano. Pareciera que el catolicismo es una especie de iniciación al gnosticismo satánico. Y aquí está lo peor de todo, amigos, porque estos rituales que vemos con niños solían ser de las altas clases sociales, como actualmente lo estamos viendo. Pero si ustedes van al Apocalipsis, que justamente mencionaron en lo del Camino de Santiago, ustedes pueden ir a ver cuando se habla de la gran ramera del Apocalipsis. Realmente la Virgen no representa a la Madre de Dios, representa a la gran ramera del Apocalipsis, como lo pueden ver aquí con los matachines. Esta tipa arriba de un dragón. Lean simplemente el texto bíblico. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Si ustedes van viendo, queda perfecta la descripción con lo que nos muestran estos tipos, porque esto no termina aquí, porque dice el ángel: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir
a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están en Él son llamados y elegidos fieles. Amigos, esto es perturbador, y más con lo siguiente: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es muy extraño y perverso que pareciera que este culto de los matachines, esta celebración, sea una especie de burla, porque creo que claramente disimulan un poco, pero representan lo que hemos leído, porque representan todos los pueblos, diferentes etnias, los cabezudos, los gigantes que serían los Nephilim, el dragón y la gran ramera. Y habrá personas que te digan que esto no es así, pero sabemos que siempre su simbolismo tiene 2 significados. Por alguna extraña razón, la mayoría intentan creer que el significado positivo, superficial que ponen es el correcto, pero sabemos qué es lo que hace la Iglesia Católica en sus más altas esferas y los crímenes que hacen, de lo que se les acusa, porque no han abandonado sus costumbres. ¿Les sorprende ahora que haya tantos abusos a menores en las iglesias? Sinceramente creo que hay que ser muy ingenuo, pero vamos a profundizar un poco más. Después, si profundizamos más y vamos directamente a algún blog donde se hable más de la Tarasca de Toledo, por ejemplo, aquí habla del mito y el rito. Te dice que la Tarasca como mito está ligada a la leyenda provenzal del siglo XI, quizá anterior, relacionada con la devoción a Santa Marta. La tarasca, en francés, la tarasque pronunciado tarasque, es una especie de dragón monstruoso cuyos orígenes podrían remontarse a la mitología celta. Entonces, amigos, pues nuevamente retomamos más temas como podrían ser los druidas, los cátaros y este surgimiento nuevo. Por ejemplo, aquí pueden ver esta noticia de druidas, cátaros y cienciólogos entre las nuevas religiones de España. Vean qué foto te ponen curiosamente aquí. Y esto va con el tema central de prácticamente todos los videos. ¿Por qué quieren crear una nueva religión mundial? ¿Por qué realmente pareciera que todas las culturas han creído prácticamente lo mismo? ¿Y por qué este culto, donde las personas más poderosas de este planeta, a ese dios en concreto en el cual creen, le están sacrificando menores? Entonces, como ustedes pueden ver, este es un tema del cual tenemos que hablar después, porque da para un video en sí mismo, o mejor dicho, todo un documental o videos súper largos. De momento simplemente quiero que ustedes vean, aquí está el dios Astado. El dios Astado es un término sincrético moderno utilizado entre los neopaganos influenciados por la religión Wicca. Ustedes pueden ver aquí también en Wikipedia que dice: el dios Astado es la principal deidad adorada en la corriente espiritual Wicca en contrapunto con la triple diosa. Y dice que abajo, cuando la cristianización fue un hecho, el dios Astado se relacionó con Satán. Y algo importante que quería mencionarles de esta noticia que vemos aquí es que te habla del neopaganismo y el consumo de drogas. ¿Esto qué tiene que ver? Pues bueno, hay algunos videos y algunas personas que han hablado de este tema de los payasos, donde parece ser que algunas personas que han experimentado, ya sea con el DMT o la ayahuasca, ven esta clase de cosas. A pesar de que, como les he dicho, me considero agnóstico, al menos en este momento, conforme me mantengo investigando todo esto, pues ustedes ven, o sea, esta tradición se cree que se remonta a los celtas, con lo que veremos más adelante hasta se parece un tanto a Halloween. Y al final, ustedes ya vieron el trasfondo de a quién rinden culto y en qué fechas está, pero peor aún, los que vieron el video de Epstein, ustedes tienen que recordar que el rancho que tiene en Nuevo México, que hicimos la conexión con el Instituto Santa Fe,
Pues recuerden que les mencioné que está la iglesia del culto a la ayahuasca, de una de las personas que pertenece a la familia Bronfman. Y nuevamente podemos relacionar el caso de NXIVM, Epstein, con el tema de este video, que tratan todos básicamente en que algo malo le hacen a seres pequeños. Y yo que se den cuenta que sí estamos dándole continuidad a los videos que hemos subido previamente, porque les he mostrado por ejemplo a Klaus Schwab, que en una ocasión se le tomó una foto vistiendo una túnica con una estrella de 9 puntas, que solamente usa una nueva religión llamada Bahá'í, la cual te habla de que todas las religiones son iguales y todas dicen la verdad. Y también pues evidentemente en esta iglesia que abraza a otras religiones suelen usar el símbolo de la estrella de 8 puntas, el cual pertenece al culto a Ishtar, la reina del cielo nuevamente. Esta misma estrella la pudimos ver en la película de Eyes Wide Shut o Ojos Bien Cerrados. En esta película vimos una terrible escena donde el personaje que interpreta a Tom Cruise le ofrecen una niña, la cual no es mostrada como una víctima, es mostrada como alguien que quisiera ir con él. Y en la misma imagen donde sacamos lo de Karl Schwab, pudimos ver la imagen nuevamente del toro. Entonces fíjense cómo no se desprende, y justamente como comenzamos este video, y lo que se hace con los matachines es la misma figura, el dragón. Y es que este dragón es muy descrito de forma similar a la serpiente, o a como se describe en ciertos textos a la serpiente de Adán y Eva, que ustedes recuerden, el castigo de Dios a esa serpiente fue que se iba a arrastrar, por lo tanto quiere decir que la serpiente antes de una forma completamente distinta. Y en el antiguo Egipto pues podemos ver estas imágenes de serpientes con pies y como si parecieran seres humanos. Pues bueno, como les digo, en textos apócrifos donde se habla de Adán y Eva, se puede mencionar a aquella serpiente casi como si fuera un ser humano que tenía pies, alas y que habló con Adán y Eva. De hecho, Cibeles, por ejemplo, entre otras diosas, regularmente en sus representaciones van acompañadas de una serpiente. En fin, me desvío un poquito del tema para que si ustedes quieren investigar lo puedan ver, porque a lo mejor me tardo un poco más en hablar de estos temas, pero espero que con esto pueda quedar claro que realmente lo que hace la Iglesia Católica es un lavado de imagen de sus antiguas celebraciones, pero por alguna razón los indígenas las adoptan con facilidad. Lo raro sería, amigos, que los indígenas ya hicieran esta clase de celebraciones y ellos simplemente las cristianizaron, pero si se fijan pareciera que ellos ya practicaban esto antes. De esta manera podemos continuar con lo demás que dice el artículo, porque aún no es todo. Quedan bastantes cositas por aquí, amigos, y es que si seguimos leyendo, pues te habla de la llegada a México. Ya vimos lo que ha pasado en Europa, cómo ya celebraban esto desde hace bastante tiempo, y evidentemente ya vimos cómo esto de que a Juan Diego se le apareció la Virgen, y cómo se relaciona perfectamente con el apóstol de la Virgen María, o sea, Santiago. Entonces, ¿cómo apareció la palabra matachín en México? Pues Francisco Cervantes de Salazar cuenta refiriéndose a los bailes de los indígenas en Crónica de la Nueva España, que escribió en 1560. Notaron los que al principio miraron estos bailes que cuando los indios bailaban así en los templos, que hacían otras diferentes mudanzas que en los Netotilistles, manifestando sus buenos o malos conceptos, sucios o honestos, con la voz sin pronunciar palabras y con los meneos del cuerpo, cabezas, brazos y pies, a manera de matachines, que los romanos llamaban gesticuladores, que callando hablan. Entonces, según lo que dice esta página, cuando los españoles vieron las danzas religiosas de los indígenas, sus rápidos y vigorosos movimientos y sus ropajes coloridos recordaron a los matachines europeos, así llamaron a los danzantes mexicanos. Los matachines no son exclusivos de México, son parte de la cultura de otros países como Colombia. Grupos de matachones aparecen en los carnavales, con vestuarios extravagantes y llenos de color. Ojo con lo que sigue, pero representando el papel de sacerdotes del diablo, en una fiesta popular que es una combinación de raíces religiosas, indígenas, africanas y cristianas. Y así es como nos vamos también a Colombia. Y aquí en la página de la Radio Nacional, en Colombia, que tiene como título Matachines del Tolima, demonios y guerreros de la cultura Pijao,
Pues bueno, acá podemos ver que los matachines con sus trajes coloridos, hechos de retazos de telas de múltiples clases y sus máscaras zoomorfas creadas por artesanos modernos no fueron en sus orígenes como los vemos hoy en cada desfile durante la celebración del Festival Folclórico Colombiano en el Tolima, como se aprecian en las festividades del Corpus Christi en el Guamo, del San Juan en Natagaima o del San Pedro en el Espinal. Al contrario, de la alegría que deviene las celebraciones donde participa el matachín, en la actualidad su génesis se remonta a la sabiduría chamánica, a las estrategias de guerra y a los rituales religiosos de los indígenas Pijao. Esto lo narra Nelson Martínez Criollo, chamán de la comunidad de los Ceborrucos en Chaparral, Tolima, que los curanderos de la antigua nación Pijao usaban máscaras realizadas con greda gris durante sus rituales de curación. Entre sus saberes conservados desde la tradición oral manifiesta que los curanderos se ponían las máscaras y hacían gritos desgarradores de sanación, que en la cultura blanca se conocen como exorcismos, chamanismo o espiritualidad. Los Pijao usaban el miedo como medicina. Para los Pijao, el miedo ayudaba a espantar los males. Por eso, cuando el curandero estaba realizando el ritual, invocaba a los espíritus, quienes se manifestaban en extraños seres que el enfermo confundía con demonios, y al salir corriendo se espantaban también las enfermedades que aquejaban al doliente. Dice que aquellas manifestaciones mitológicas eran representaciones de miembros de la comunidad, quienes con sus máscaras reforzadas con cortezas como calcetas de plátano y pintadas con colores extraídos del achote, el dinde, el curador y el sangregado, interpretaban la aterradora escena de espanto y sanación. La comparsa de los matachines integra al diablo y una virgen o una mujer matachina. Nuevamente vemos algo similar a los demás que hemos contado, como protagonistas de un juego en el que el diablo intenta por todos los medios atraparla. Y hasta abajo dice que la coreografía en la que aparecen figuras propias de las danzas indígenas del sol, de la luna, de la perdiz y de la chicha concluyen con el triunfo del bien que logró derrotar al mal, y que todo esto ocurre en la presencia de turistas que gritan y avivan la comparsa, motivan al diablo para que no desfallezca y gritan asustados cuando casi tiene a la virgen en las manos. Por lo tanto, seguimos observando cómo la simbología y cómo claramente se repiten las cosas más importantes en común. Y para terminar este video, pues simplemente quiero recordarlo. Como bien dijo al principio, esta palabra de matachines proviene de bufones. Hay payasos y hay un claro simbolismo acerca de esta bestia, como si fuera la del Apocalipsis, esta madre del cielo, como si fuera la misma mujer que se describe en el Apocalipsis. Y si simboliza lo que creemos, no me sorprende porque hayan payasos gigantes que podrían ser una forma de representar a lo que al menos en la Biblia se le llama aquellos ángeles que se metieron con las hijas de los hombres en el Génesis 6 para dar lugar a los Nefilim, lo que el libro de Enoch también describe como aquellos que enseñaron a los hombres el conocimiento. Todos sabemos a quienes adoran los masones realmente y a quién le llaman el portador de la luz, el ser que le trajo el conocimiento, el ser que le ofreció saber qué es lo bueno y lo malo, esta viva representación del mal y el bien como un uno y como un motivo de culto, ya no solamente en las culturas antiguas, sino en muchas creencias de hoy en día asociadas a la nueva era. Y por lo tanto también quiero que ustedes recuerden cómo este culto a la madre, ya sea, por ejemplo, si tomamos a los incas, ellos al igual que los egipcios adoraban a un dios sol, ellos adoraban a un tal Pachacamac y a la Pachamama. Y el Vaticano, con una terrible historia, no de una región, sino mundial, de abuso a menores, toman a la Pachamama como una representación de esa misma Virgen María, de la Reina del Cielo. Y a la Pachamama también se le hacían sacrificios de infantes, así como a Tanit. Y es por eso que algunas personas, por más de que quieran decirte que, bueno, los masones no tienen por qué ser malos, pero porque existen en influencia en todos los países. Porque todas las religiones empiezan a hacer reuniones ecuménicas. Amigos, llevan haciendo esto desde hace cientos de años. Y claramente, las personas que están en los altos cargos en este mundo saben cosas que nosotros no sabemos. Y toca seguir investigando. En fin, amigos, les pido que puedan compartir esta información y que sigan las demás redes sociales por si en algún momento este canal llega a caer. Y acá abajo hay links por si alguien puede apoyar económicamente este proyecto. Eso permitirá que hayan videos más rápido. Y en mi Patreon pueden encontrar
todos los archivos con las fuentes y más adelante un enlace con lo que espero pueda ser una especie de biblioteca para subir ahí recursos, ya sean libros, subir videos, documentales, que de hecho hay muchos documentales que estamos subtitulando y subiendo en BitChute, Rumble y en Twitter próximamente. Entonces es muy valioso que puedan recomendar y compartir todo esto para que más personas puedan abrir los ojos, y también su apoyo económico puede ayudarnos a poder subtitular más rápido y más documentales, que realmente hay personas que han hecho investigaciones, pero simplemente la barrera del idioma hace que muchos no las conozcan. Sin embargo, subtitular simplemente un documental lleva días, y el propósito de todo esto es que pueda estar al alcance de todos. Así que como les dije, acá abajo hay links por si quieren apoyar donando, y para que no se pierdan ninguna de estas cosas en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, Rumble y BitChute. Así que por el momento me despido y recuerden tener los ojos bien abiertos.